¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en EDC8 Podcast, un sábado más a las 7 de la tarde, hora Mazatlán. Un gusto tenerlos aquí de nuevo. Hoy estamos con un invitado muy, muy interesante. Se llama Jorge Millán, como habrán leído en el título. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique. Muy bien. ¿Qué tal tú por allá? Muy ¿Cómo, bien. cómo sufres del calor? No, sí, aquí en la ciudad de Culiacán hace bastante calor. Bastantito. ¿Y tú? ¿Cómo te va? Muy bien. De hecho, ahorita estábamos platicando de eso, ¿no? De, oye, el micrófono, fíjate que no se escuche el siseo del abanico porque aquí en la ciudad hace bastante calor, ¿no? Pero muy bien, la verdad, ya estamos listos para iniciar con este podcast. Es un tema muy interesante. Gracias por la invitación, además. No, a ti, muchas gracias por aceptar. Y pues entrando aquí en materia, no sé si gustes contarnos algo de ti. Sí, claro que sí. Bueno, pues como ya me presentaste, ¿no? Mi nombre es Jorge Millán. Y yo creo que, ¿qué te puedo contar sobre mí? Me gustan muchísimas cosas. Creo que es algo que ha sido característico a lo largo de mi vida. Ya ves que todas las personas tenemos un montón de hobbies y cosas que nos encantan de niños y vamos creciendo, etcétera. Bueno, yo creo que es algo que me ha caracterizado. Me gusta hacer muchas cosas, me gusta ser autodidacta, me gusta mucho la parte de la reflexión, del autoaprendizaje, estrategias de aprendizaje. De hecho, por ahí, bueno, te mandé algunos links, ¿no? De Atletas Mentales, que es un grupo que tenemos, unos cursos acerca de técnicas de aprendizaje y memoria y demás. Me gusta mucho toda esa parte del aprendizaje. Me gusta mucho, bueno, muchas cosas también acerca del arte, por ejemplo. Y básicamente todo aquello que nos haga crecer, ¿no? Que estemos en crecimiento. Y creo que esta parte de los podcasts es una manera más de crear, de crear y de invitar a gente a que participe como lo estamos haciendo en este momento. Entonces me parece genial que lo estés haciendo y que invites a personas a participar. Claro que sí, sí. La verdad, este formato lo conocí no hace mucho y al final me enamoré totalmente de este formato porque el formato de podcast es de las cosas que nomás uno de tus sentidos es necesario, el escuchar, ¿no? Puedes lavar Ujú. la loza y estar escuchando podcast, puedes estar planchando, estar lavando tu coche o alzando tu casa y puedes estar escuchando un podcast, puedes estar aprendiendo, ¿no? Ah, Sí, claro. sí, Sí. y tú también tienes un canal, ¿verdad? De YouTube. Sí, también, de hecho, me puedes buscar como Jorge Millán MX pegado, lo pones en Google y te van a aparecer varias cosas, entre ellas, pues vas a el canal de YouTube, tengo la página web que también es Jorge Millán MX y en la página web pues vas a encontrar varias cosas, ¿no? Tengo artículos, tengo un apartado que se llama Atletas Mentales, donde doy cursos de aprendizaje acelerado y memoria. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo un auge acerca de esto de atletas mentales, en España también, que básicamente son personas que se dedican a memorizar una gran cantidad de información. Hace muchos años, cuando estaba, pues antes de estudiar la carrera, que tenía algunos 14, 15 años que me interesó el tema, me puse a investigar, a leer, a aprender cómo memorizar más información y mejor. Y bueno, hasta la fecha todavía me sigue gustando y ahora me dedico también a dar talleres de aprendizaje, de memoria, cómo dar una presentación de memoria también, una presentación de tesis, por ejemplo. En la página web también, Jorge Millán MX, puedes encontrar unos libros que escribí hace algún tiempo, la parte de los podcasts y videos también. De hecho, recientemente estamos iniciando con un nuevo proyecto acerca de video podcast, donde tocamos varios temas y casi todos son temas reflexivos. De hecho, en Ujú. la página, pues está muy orientado a la parte de la reflexión y la parte de compartir estrategias de aprendizajes, compartir hábitos, buscar claridad mental para tener una vida sana y con significado, que creo que es algo muy, muy importante. Sí, pues la verdad sí, sí me ha gustado tu contenido, lo he visto y me ha tocado ver Gracias. un video tuyo donde todos los países no, de América, iba a decir Latinoamérica, Sí. no, pero eran de América en total, que decías el país y su estado, ¿no? Se Sí, me fue la fíjate que palabra. eso fue porque,
tenía en puerta un curso. El sábado después de ese video íbamos a tener un ejercicio donde íbamos a ver precisamente los países, ¿no? Y cómo hacerle para memorizar ese tipo de contenido. Entonces fue una prueba para que los alumnos lo vieran y decirles, ¿no? Oye, pues ya estamos aprendiendo a memorizar, a asociar ideas, hay que utilizarlo para algo práctico, porque en esos temas de memorización a nivel competencia, se utiliza mucho la memorización de contenido, le dicen contenido puro, es decir, palabras al azar. Ujú. Pero les decía yo en los cursos, oye, pues es mejor que aprendas algo que te vaya a servir, ¿no? Y el ejercicio fue los países, pero también vemos la tabla periódica de los elementos, podemos ver los huesos, también el cuerpo. Pues depende de qué te dediques, qué estés estudiando y qué te guste, pues aprendemos a utilizar herramientas para aprender mejor. No Y de sé. ahí salió el video ese que viste. Sí, la verdad se me hizo bastante entretenido ese video. Sí, sí me lo aventé completo. No sé si te parezca que vamos entrando ya en el tema. Vale, Es- vale. no sé si gustes darnos una introducción al tema. Sí, claro que sí. El tema, fíjate que cuando me lo comentaste la primera vez, dije, oye, qué tema tan interesante porque pocas veces escuchamos hablar de él. Y me imagino a quienes nos estén escuchando que a lo mejor les ha pasado, porque yo creo que a todos nos ha pasado. El tema se llama el síndrome del impostor. El síndrome del impostor. Y pues, ¿qué es el síndrome del impostor, no? Es esa sensación que tenemos cuando nos vemos incapaces de decir nuestros logros, por ejemplo. Nos sentimos incapaces de internalizar nuestros propios logros. Es como una serie de pensamientos en donde nos demeritamos a nosotros mismos y pensamos que no somos capaces de desempeñar cualquier cosa que se nos exija. Aun cuando demostremos lo contrario, por ejemplo, si tú eres buenísimo en tu área, pero te sientes insuficiente. Aunque tengas éxitos, te asumes no exitoso. Es más, hasta crees que es por la suerte y tienes miedo de que la gente descubra que de verdad no eres tan bueno en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, el síndrome del impostor es ese sentimiento de que la gente te descubra y que vean que no eres realmente lo que ellos creen. O si estás en un trabajo y te sientas como, estoy aquí, pero realmente no merezco estar aquí, o yo no sé nada, pero aquí me tienen, ¿no? Por ahí va la parte del síndrome del impostor, ¿no? Y creo que nos ha pasado a todos, a lo mejor en mayor o menor medida, porque no está como tal especificado en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, en el DSM famoso en psicología, pero es algo que muchas personas pueden sufrir y a lo mejor se sienten identificadas en el sentido de, me ha pasado que me sienta así, a lo mejor en los comentarios de YouTube nos pueden decir, nos pueden decir si han sentido eso alguna vez, ¿no? Sí, la verdad, yo cuando descubrí el síndrome del impostor, yo me sentí así, vi lo que decían, así de que es una persona que no es capaz de reconocer sus logros, que lo adjudica a otra cosa, y decía, te sientes como un impostor. Y fue esa frase cuando la leí, dije, no manches, literal, me siento como un impostor, ¿no? Sí, Y sí. sí, y por lo que estuve leyendo se me hace, yo pensaba que era algo que era locura mía o que simplemente era algo externo que yo estaba delirando, ¿no? En ese aspecto. Ujú, Pero cuando descubrí que existía el síndrome del impostor, dije, oye, no soy el único. No soy el único que se ujú. siente así. Y lo comencé a investigar y vi que no es como un síndrome que sea muy fácil de identificar. Sí, Que, así es. que tienes que realmente ver, hacer como una introspección de ti mismo para decir de que, oye, es que me siento así. Porque Sí, como... de hecho, Ajá. dime. No, sí, continúa. Ah, ok. Sí, que la mayoría de las personas no se asumirán como impostores, es decir, que si tú le dices a alguien y como no conoce el término, probablemente no esté en ese canal, ¿no? Pero cuando te dicen qué es o de qué se trata,
muchas personas se pueden sentir identificadas y así como dijiste hace rato, ¿no? Hey, yo me he sentido así también, ¿no? No sabía que tenía un nombre, ¿no? Entonces, por eso decía, si alguien se ha sentido así, que nos comente ahí en la caja de comentarios en YouTube. Seguramente muchas personas se han sentido así en su vida, ¿no? Entonces, es interesante ver las razones o cómo detectarlo o cuándo preocuparte si te ha pasado también. Sí, y sobre todo lo he notado mucho en la parte de, como sabrán, este podcast es de tecnología. Dirán, oye, ¿por qué hablas del síndrome del impostor cuando es de tecnología, ¿no? Y realmente, a mi ver, es algo que es muy común en este tipo de industrias, porque es gente a veces muy joven que llega a tener cargos grandes porque la gente que los está viendo les ven el potencial y es una carrera de mucha agilidad mental en todas sus áreas, ¿no? Ujú. Y, Sí. y suelen sentirse como un impostor muchas de estas personas porque llegan a crecer muy rápido y no se lo adjudican a ellos, sino de que, fue suerte, estaba en el lugar correcto en el momento indicado, ¿no? Ujú. Y de hecho Sí, está, en la área tecnológica te refieres, ¿no? sí, o sea, que lo he visto con más frecuencia porque pues he visto más gente joven en este tipo de áreas, ¿no? Que son muy jóvenes y que al final comienzan a crecer profesionalmente, pero es un poco más rápido que en otras áreas, pues, donde hay más competencia. Sí, también por la naturaleza, ¿no? Del área tecnológica y cómo va avanzando en el tiempo. Así es, y que se están creando nuevas ramas a cada rato que ya, por ejemplo, del Machine Learning se Ujú. dividió en las personas que hacen las redes neuronales, que las programan y la gente que recauda los datos. O sea, ya son dos caminos totalmente diferentes que se unen al final. Y ambos son meramente dependientes uno del otro, pues. Pero son dos personas que están separadas, que se dedican a ese ramo, pues. Y que se están creando nuevos empleos en base a las necesidades que se están teniendo, ¿no? Para Sí. sí, para especializarse. Sí, yo Y creo que es muy interesante esa parte de ver en qué áreas es donde más auge tienen. Tú ahorita lo estás encauzando la parte de la tecnología, ¿no? sí, pero sé que no es la única, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. Yo creo que pueden estar en varias áreas y también creo que es importante ver las causas. De hecho, estuve investigando también del tema, no sé si te topaste por ahí, esta doctora que se hizo especialista en el tema del síndrome del impostor, que se llama Valerie Young. Sí. Y lo leí y me pareció muy, muy interesante cuando habla acerca de las causas, Ajá. porque te habla, por ejemplo, de las dinámicas familiares durante la infancia, por ejemplo, y fíjate, son bien distintas, pero van al mismo resultado. Una es la infravaloración, cuando estamos niños, digamos, y una es la sobrevaloración. Por ejemplo, en la parte de la infravaloración, que imagínate que un niño siempre se haya sentido menos, ¿no? A lo mejor es el otro hermano, el que tuvo siempre dieces, y Ujú. este chico se siente como menos, y a lo largo de la historia vas creciendo, y siempre te sientes un poco menos, y a la hora de tener éxitos, no terminas de creértela y te infravaloras tú mismo. Entonces dice esta doctora Valerie Young sobre el tema, puede ser por infravaloración en ese sentido o sobrevaloración, en el sentido de que a lo mejor a un niño, y bueno, ahora es más común, ¿no? Que te lo dan todo, que te dicen es que eres muy inteligente, eres el más guapo, todas las puedes, y vamos creciendo con esas falsas ideas de que somos Superman y que a lo mejor no tenemos que esforzarnos tanto y cuando llegamos a la vida adulta y decimos es que sí hay que echarle ganas a todo, pero nos hemos a lo mejor creído que somos súper inteligentes y que no necesitamos esforzarnos, llegas a lo mejor a un trabajo donde es de mucha exigencia y te das cuenta de que efectivamente necesitas más herramientas y te puedes sentir de esta manera, ¿no? Como un impostor en ese nuevo trabajo, sobre todo en áreas tecnológicas que son muy demandantes de actualización, ¿no? Sí, así es. Y de hecho en los comentarios ahorita están comentando que sí, algunos que se han sentido así, que sí han padecido el síndrome, ¿no? Y sí, o sea,
como que cuando ya sabes que no eres el único que sufre de eso, es como de que, ok, significa que no soy el único, que hay más. Y ya como, eso para mí fue como un peso menos, ¿no? Porque ya sé qué tengo, o sea, ya sé cómo identificarlo, ¿no? Este, Sí. y de hecho sobre lo que estabas comentando, aparte de las dinámicas familiares, vi otro que era en cuestión de estereotipos sexuales, pero yo lo que lo estaba viendo realmente al final pues sería más como estereotipos, ¿no? Sin la parte de lo sexual. Creo que se refería a la parte sexual más por lo de las mujeres, que Ajá, anteriormente, o por estadística, eran más las mujeres las que tenían este síndrome del impostor, pero por cuestión cultural, a lo mejor, o por la cuestión del machismo en nuestra sociedad y demás. Entonces las chicas tendrían a sentirse menos o eran infravaloradas de por sí y tenían en proporción, creo que un 60 y tantos por ciento más que los hombres. Y por eso decía la parte del estereotipo sexual, ¿no? Y sí, creo que a la fecha lo seguimos teniendo por un montón de otras causas. Por ejemplo, solo visualmente, pues todo comunica. Y si tú ves a una persona con los hombros a lo mejor bajos y una mirada perdida, no te voltea a ver a los ojos, la podemos ver como insegura. Y a lo mejor esa persona ha estado en esa etiqueta de inseguridad durante mucho tiempo por X o Y razón. Habrá que investigar más a fondo. Al rato lo vamos a ver con la parte de la prevención o cómo tratarlo, ¿no? Pero es interesante ver que no nomás es en las chicas, pero creo que esta sociedad, nuestra sociedad debe trabajar mucho para poder valorar a todos los seres por igual y ujú, también reconocer, también cuando hay que reconocer bien o para mal, ¿no? sí. Entonces, sí. Sí, no, o sea, yo lo decía más por la parte de estereotipos, porque sí la parte esa, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás comentando, porque sí, estos estereotipos que se fueron dando de que, tú eres mujer y tú te dedicas a la casa, ¿no? Que realmente no es así, o sea, para mí las veces, para mí yo cuando trato en la manera profesional, estoy tratando con un profesional, no con un hombre o una mujer, sino con un profesionista. Pero también lo quería meter, por ejemplo, de que pasa mucho, por dar algún ejemplo, de que si tú eres del norte, por ende sabes hacer carnes asadas, ¿no? Mm. Por cosillas así. Y a veces dices, ok, sí sé hacer carne asada, pero no como ellos dicen, así tan ricas como dicen que son. Cositas así, pues. O sea que Mm. ya en sí existen estereotipos de que porque naciste en algún lugar, eres muy bueno en eso o cositas así, pues que se crean estereotipos de la gente que al final realmente sí pueden detonar este síndrome, ¿no? Fíjate que en esa parte ya lo había platicado con algunos amigos muy queridos y cercanos que seguramente nos están escuchando en este momento. Mando saludos a Juan Carlos Verdejo Zamora y Luis Octavio Samanigo Barajas. Hemos platicado del tema de los estereotipos. Creo que en ese sentido, creo que los estereotipos sí se dan por algo, ¿no? Es decir, por ejemplo, imagínate que tienes una persona tatuada de todos lados, pero la persona es médico. Ujú, Y dices, es médico, pero está tatuado y el estereotipo de que está tatuado a lo mejor te hace que te repela. El problema es que el estereotipo sucede por la repetición constante de patrones y la mayoría de las personas a lo mejor que están tatuadas o se ven de cierta forma, pues tienen una reputación, digamos. ujú. Entonces, si estás en un accidente y ves a una persona vestida de blanco con un uniforme de médico y es un disfraz, y tú no sabes, y ves a una persona toda tatuada, pero es un médico de profesión, por los estereotipos aprendidos y a lo largo del tiempo te vas a ir por el de la bata blanca, ¿no? Creo que los estereotipos son algo difícil de romper. Sin embargo, el estereotipo fuerte a la hora de tratar, digamos, con un niño, sobre todo con un niño, porque pues somos como esponjas, absorbemos todos y estereotipamos a ese chico desde el inicio, como es que tú no sirves o no sabes hacer tal cosa, y vas creciendo porque la constancia de los hábitos de la vida te llevan a que
a que creces con ciertas ideas. Y Sí, si nos estereotipan desde el inicio por X o Y razón y crecemos con eso, pues naturalmente es peligroso para la edad adulta, ¿no? así es. No, sí, totalmente. Pero sí, fue una de las cosas que estuve viendo, también investigando un poco sobre el tema. Y esa parte de los estereotipos me pareció muy interesante porque pues obviamente venimos de una sociedad bastante, eh, ¿cómo decirlo? Donde regularmente se ponía el hombre como cabeza de familia, ¿no? Sí, claro. Sí, y hoy en día realmente hay mujeres que son profesionistas y son muy buenas profesionistas, que saben hacer muy bien su trabajo y llegan a sentir este síndrome pues solo por su sexo. Entonces, Sí, sí, claro. entonces eso fue lo que se me hizo bastante interesante porque es como un choque cultural de la nueva cultura que se está generando actualmente y la antigua cultura. Sí. Y creo que ha sido, bueno, trabajo de muchos años pues la parte de los estereotipos o la parte de tratar a la mujer diferente, etcétera, etcétera. Y creo que es algo que tenemos que trabajar como sociedad. Efectivamente, estás en lo correcto. Y viene eso, fíjate que viene de corrido con otra de las posibles causas que menciona Valerie Young acerca de las diferencias salariales. Que por cierto le mando un saludo a Edgar Quintero que nos escribió aquí en el chat directo. Pero bueno, regresando aquí al tema de las diferencias salariales, que eso también puede ser una de las causas, ¿no? Que te sientas como que no, como un impostor, esas comparativas que tienes de cuánto ganas y tu desempeño laboral y demás, que te pueden hacer sentir a lo mejor menos, ¿no? Ujú. Y seguido con la percepción que tengamos del éxito o del fracaso o que nos pongamos muy exigentes con nosotros mismos, ¿no? O no sé cuál sería tu percepción del éxito, cuál sería tu percepción del fracaso, pero estás en una sociedad que vive de cierta forma y nos dicta las normas. Entonces, cuando nos alejamos un poco de esa parte, pues nos pueden hacer sentir fracasados o exitosos. Ujú. Puede, puede ser por ahí, ¿no? Ya dependerá de nosotros mismos cómo nos estamos sintiendo, pero es muy interesante esa parte del tema. Sí, sí, la verdad de que, por ejemplo, yo siento que se podría dar por la diferencia de que convives mucho con alguien y tú tienes como para ti es una persona muy, muy inteligente. Y ya cuando sales al mundo laboral, resulta que tú tienes un trabajo muchísimo mejor pagado que él. Y te quedas de que cómo él que sabe muchísimo más que yo está ganando tan poquito. Y, y, y yo que estuve con él en la carrera y que me esforzaba lo suficiente, que no daba mi máximo, ahora estoy ganando más que él, ¿no? Sí, y creo que puede aplicar en un montón de cosas. En este caso dices la diferencia salarial, pero puede ser a lo mejor mi apariencia física no me hace sentir cómodo conmigo mismo y eso puede hacer que mi autoestima baje, que es una de las razones o una de los, digamos, picos que puedes ver a la hora de detectar si tienes el síndrome del impostor, cómo está tu autoestima. Por ejemplo, si está muy baja y no te sientes cómodo con tu cuerpo, te puedes sentir inferior de alguna manera e incluso cuando alguien te hace un halago, tú puedes decir, no, no, yo no soy así, ¿no? Es decir, creo que es bueno tener humildad a la hora del trabajo y de las cosas que hacemos, pero creo que también es muy importante ser honestos y es parte de cómo resolver el síndrome del impostor. Más adelante igual lo vamos a ver. El hecho de verdad ver las cosas buenas que tenemos para poder valorarlas y seguirlas haciendo y compartirlas, como es tu podcast que estás haciendo que Ujú. es muy bueno para compartir ideas, pero también cuando tenemos áreas de oportunidad o cosas que a lo mejor no nos gustan, ser suficientemente rectos o honestos con nosotros mismos y ver que podemos trabajar en ellas sin caer en la depresión, ¿no? Ese es un tema bien interesante, es muy, muy largo el tema que la verdad me da gusto que lo hayamos tocado, sobre todo porque hay gente que lo desconoce. Sí, y la verdad también en ocasiones
creo que se tiene como un tabú con referente al éxito, ¿no? Ujú. De que como en nuestros países está tan romantizada la pobreza, el Sí. tener éxito no lo puedes decir, porque al final eh, se tiene una percepción de que si eres exitoso, una persona exitosa, por ende eres así. Regresando un poquito al tema anterior. Entonces también este, esta parte se me hace como que también de manera cultural estamos fallando porque hay gente que me ha tocado ver que es exitosa, pero esas personas se levantaban a las 6 de la mañana, que se acostaban a las 11 de la noche todos los días y era una persona muy productiva todo el tiempo y ya que tiene, no sé, 40 50 años de edad, está disfrutando el resultado del trabajo duro e inteligente y es un tabú tocar el decir que esa persona es exitosa, entonces no se le tiene permitido el decir, sí, tengo éxito. Ujú. Yo creo que es algo que tendríamos que empezar a cambiar de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Ya hemos dicho mucho acerca de esta sociedad y cultura, y creo que se da mucho en los grupos de amigos. Es decir, pertenecemos a una casta y te identificas con ellos, y a la hora de ser diferente, incluso para cosas positivas, pasa que somos juzgados, ¿no? Me imagino que a muchos les ha pasado que están entre un grupo de personas que a lo mejor están tomando y tú no quieres tomar y te dicen, órale, toma, ¿no? O sea, sé igual que nosotros. No, es que mañana me tengo que levantar temprano. Uy, se tiene que levantar temprano, ¿no? Entonces empieza ese eres diferente a nosotros y aunque tus hábitos sean buenos, nos haces ver nuestros propios malos hábitos, que es algo que sucede. Y me pone a pensar en esta idea de que tengas a personas que estén luchando por salir adelante y por ser mejor cada día, pero que tengan a lo mejor el síndrome del impostor, porque a lo mejor toda su vida lo han hecho diferente y tienen miedo a creérsela de verdad, a creer que levantarse temprano todos los días y hacer las cosas que te apasionan por llegar más arriba y más adelante, que te vayan a transformar en ser algo que a lo mejor no te crees. Ujú, Pero es importante, me parece, potenciar esas partes de los buenos hábitos y saber que podemos convertirnos en algo más y que podemos modificarnos a nosotros mismos para llegar más lejos. Y si te sientes un impostor, empezar a ver cómo trabajar para dejar de ser un impostor y ser tú mismo, sentirte cómodo contigo mismo y seguir adelante, ¿no? así es. De hecho, aquí, por ejemplo, Juan Carlos Verdejo hace la pregunta en el chat que dice, ¿cómo se adquiere la seguridad para reconocer nuestro propio valor, para no sentirnos impostores? Como ves, lo podemos ver de una vez. De hecho, aquí más adelante creo que lo vamos a tocar el tema, pero creo que es importante. Dice, ¿cómo se adquiere la seguridad para reconocer nuestro propio valor? Ujú, Y por parte de las psicólogas especialistas en el tema, por ejemplo, tenemos en la investigación que hice, por allá en 1978 fue cuando se acuñó el término, y está Pauline Clance, se llama, y Susan Imes, creo que se llama, son estadounidenses, y hablan acerca de empezar a quererte, ¿no? Comenzar con la aceptación de los propios logros. Por ejemplo, aquí contestando a Juan Carlos que dice cómo se adquiere la seguridad, comenzar con la aceptación de los propios logros. Y otra que viene que es interesante, no sé si te tocó leerla, la de agradecer los cumplidos, porque muchas veces nos dicen, oye, tocas muy bien la guitarra, ¿no? Y tú ujú, dices, ah, pues ahí humildemente, ¿no? ujú, Pero cuando de verdad tienes un talento, pues dices, oye, te agradezco, ¿no? O sea, gracias por el cumplido y no seas tan humilde. Es decir, sí, pero agradece los cumplidos y no te los quites, no te quites ese extra de poder que te están dando cuando alguien te lo dice de corazón. Acepta los propios logros, agradece los cumplidos, ser consciente de cuando haces las cosas bien y ser consciente de cuando te estás portando como un impostor, ¿no? ujú. O realzar nuestros propios logros y sobre todo buscar ayuda profesional con algún terapeuta, algún psicólogo que nos pueda ayudar a ver cuáles son los orígenes y desencadenantes de las cosas que nos hacen sentirnos con esa inseguridad de ser impostores. Y bueno, eso es para contestar la pregunta de Juan Verdejo que la tenemos aquí en el chat, ¿no? Gracias por preguntar e interactuar con nosotros aquí en este podcast.
Muchas gracias por interactuar. Y de hecho, pues ya pasando a la última que comenta esta la doctora Young, eh, percepción de éxito, fracaso y competencia. No sé Sí, si, así es. no sé si, Pues es que la percepción del éxito puede ser, dependiendo, tú lo mencionabas hace rato, ¿no? A lo mejor el tener más dinero para ti es éxito, el tener una casa, el tener un carro, el tener ciertos bienes materiales, el estar bien espiritualmente, pues va a depender cuál es el éxito para ti y con qué lo estás comparando para decir que estás fracasando, ¿no? O ujú, cuál es la competencia que te estás poniendo a ti mismo, ¿no? sí, Puede ser que nos pongamos demasiados exigentes con nosotros mismos y creo que somos los peores jueces, ¿no? ¿Tú cómo ves? Yo creo que nosotros mismos somos nuestros peores jueces. sí, totalmente, totalmente en ocasiones repetidas, me han comentado que hago o me pongo a hacer muchas cosas que no necesito hacer de una vez. Entonces ha sido bastante interesante esta parte cuando, con estas personas tengo esta comunicación y me comentan de que ya, o sea, vas bien, pero no ocupas comerte el mundo. Pero a veces el juzgarme a mí mismo de que no, todavía no soy lo que yo quiero llegar a ser. Y, Mm, y es como de que dices, no, es que todavía no estoy en esa posición, espérame un poquito. Y tal vez ese sea un ciclo sin fin, ¿no? De que espérame un mm. poquito, me sigo esforzando para ser alguien mejor. Y cuando ya eres alguien mejor, vuelves a encontrarte en la misma situación. Que, Claro. o sea, ocupo ver esto o aprender esto, o tener estos logros para ser alguien mejor. Y va constantemente. Entonces nunca vemos hacia atrás de todo lo que hemos logrado. Sí. De hecho, dijiste que es un ciclo sin fin, ¿no? Y creo que también es un juicio sin fin, que siempre te estás juzgando, siempre nos estamos juzgando. Pero creo que es importante sí tener el reto de seguir adelante y mejorarnos día con día, pero también disfrutar el camino. Es decir, disfrutar ese ciclo, disfrutar esas actividades que estás haciendo para mejorar. Si bien quieres ser, no sé, un excelente pintor, a lo mejor no has llegado al nivel de Miguel Ángel, que es lo que tú buscas, pero disfrutar cada momento del proceso de convertirte no en Miguel Ángel, sino en tu propia versión del pintor que quieres llegar a ser, creo que es muy importante para no desmotivarnos, porque imagínate si yo quiero ser velocista, pero quiero correr 200 metros a la velocidad máxima y romper el récord en 2 meses, probablemente me quede muy grande muy grande el reto, ¿no? Pero al menos a mí me parece muy disfrutable el proceso. Y día con día ves cómo tienes resultados. Si estás haciendo ejercicio, ves cada día cómo a lo mejor bajas tantos gramos y, y dices, es como un juego, ¿no? Hace rato, antes de entrar al aire, platicábamos que la educación después iba a ser como un juego donde aumentas y vas ganando niveles. Y es curioso porque a todos, bueno, a mí me gusta mucho jugar, a mucha gente nos gustan los juegos, los videojuegos, nos gusta también el juego de la vida en el que te vas creando nuevas experiencias y vas subiendo de nivel. Ujú. Entonces, es disfrutable esa parte también. Creo que es importante hacernos ver la importancia del disfrute del camino antes de sentirnos mal porque ha sido difícil llegar a ser el mejor del mundo, ¿no? Así es. Sí, y de hecho creo que, yo siendo sincero, yo creo que soy una persona adicta al conocimiento. O sea, la sensación de que estás aprendiendo algo, o sea, es como si fuera, no sé qué, no sé cómo explicarlo. De que te despiertas y dices, hoy voy a aprender esto, tengo ganas de aprender a hacer esto. Y lo logras hacer y tienes ganas de aprender más y más. Entonces como que se vuelve una sensación agradable, pero también de que quieres seguir disfrutando, ¿no? Sí, ese sentimiento de logro, ¿no? Cuando alcanzaste ese objetivo que tenías en mente. Así es. Y parte de ello, pues como también.
intervienen los videojuegos, ¿no? Que es la parte del logro. Sí, Pero ahora se le llama gamification, ¿no? sí, la gamificación. Ujú. De hecho, se está integrando en varias plataformas y estas plataformas están jugando con la parte de la recompensa del usuario para comenzar a tener más afluencia, ¿no? Por ejemplo, de que, compraste un libro, compra otros 5 y te regalamos otro, o te damos tantos puntos para que consigas esto, y vas a tener, no sé, Amazon Prime o cosas así. Entonces ya lo vas considerando como un juego en vez de gastos. Sí, es que te da el sentido de recompensa, ¿no? Así es. Empiezas a sentir esa segregación ahí de neuroquímicos, de dopamina, por ejemplo, que te hace sentir bien cuando tienes ese nuevo, por ejemplo, en los juegos, en los celulares, que te sale un sonido especial y brilla y te sientes bien y te dicen, has subido de nivel, has logrado algo. Es una manera de plasmar físicamente tu esfuerzo, porque muchas veces podemos no tener una métrica muy definida de qué es lo que estamos logrando, ¿no? Y ahí entra el gamification, la gamificación en la cual ves un avance físico, aunque sea virtual, pero ahí lo estás observando. Sí, de hecho, algo que se ha dado mucho últimamente con los videojuegos ha sido el pase de batalla y juega mucho con ese sentimiento de recompensa. Ujú. Fíjate que regresando al tema del síndrome del impostor, en las investigaciones también mencionan que es bueno darse cuenta de cuáles son los logros. Y bueno, intentando relacionarlo con esta parte del juego, te dicen, date cuenta de cuando estás teniendo un logro, ¿no? Es como si le subieras una rayita y, tuve un logro nuevo y este logro es auténtico. Y cuando lo haces tuyo, pues empiezas a desplazar probablemente el sentirte impostor, porque Ujú. haces parte de ti esos logros que estás teniendo, ¿no? Es Sí. como las tareas que tienes ahora en las aplicaciones de las listas de actividades, el to-do list, Ujú. y las vas dando check a las cosas que vas realizando en el día y dices, oye, estoy siendo productivo, a lo mejor sí me merezco el mérito, ¿no? Así es. Sí, de hecho, relacionando todo esto con esta parte, como comentas, es muy importante reconocer tu propio éxito, ¿no? De que muchas cosas tal vez sucedieron en una situación, pero algo que me he estado dando cuenta muy frecuentemente es que la suerte pues se divide en dos componentes, ¿no? En la situación y en la preparación. O sea, puede suceder Ujú. 1000 situaciones, pero si no estás preparado, no va a ejecutar esa suerte, ¿no? Sí, yo creo que la fabricamos. También, bueno, hay un componente aleatorio probablemente en la suerte. O sea, no podemos definir todas las cosas que van a suceder, pero sin duda, entre mejor preparados estemos para las adversidades y las cosas que no tenemos planeadas, y mejor. ¿Y cómo planeamos lo no planeado? O sea, ¿cómo nos preparamos ante algo no planeado? Yo creo que trabajando nosotros mismos en la seguridad. Ya platicábamos antes de entrar al aire acerca de eso, ¿no? De los nervios al estar al aire, que te escuche todo el mundo. O sea, tener herramientas personales que nos permitan, pues, estar en este mundo ahora tan social por las tecnologías. Creo que siempre es bueno trabajar en nosotros mismos para estar preparados. Así es. De hecho, yo una de las formas que he intentado, este, he tratado de manejar este síndrome ha sido con trabajo duro. O sea, tal vez en este momento no me sienta suficientemente capacitado, pero si me esfuerzo, puedo llegar a ese punto, ¿no? Y Sí, claro. relacionándolo un poco con la parte laboral. Porque, o sea, tal vez no, sí sea ese sentimiento de que no, sí no estabas totalmente capacitado para ese puesto, pero el sentimiento de que tal vez no lo di todo, siento que es peor del de la creencia de que realmente soy apto para este puesto. Entonces, es
Es como una de las cosas que como las he estado sobrellevando, ¿no? Con trabajo duro y constante para fortalecer esas áreas que siento que no estoy preparado todavía. Sí, fíjate que tiene relación también con las edades en las cuales se da más el síndrome del impostor. Por ahí decía la investigadora que era más probable que fuera entre los 18 y los 34 años de edad, lo cual llama mucho la atención por, porque dice es entre los 18 y 34 y a los 18 estamos brincando a la parte de una carrera, ¿no? Si pasas de la preparatoria a la carrera y es un paso importante en la vida. Y a los 34, bueno, ya a los 34 ya tienes que tener ciertos logros socialmente, ciertos bienes y demás. Creo que en ambas son partes clave. Agregaría los 23 años, 23, 25, porque es cuando entras al mundo laboral. Y es Ujú. cuando tenemos más competencia de alguna manera, ¿no? Y podemos sentirnos de esa forma, como impostores. Así es. Sí, comenta Carla que muy de acuerdo con lo que hablan de los logros. Hay investigaciones de que las mujeres hablan menos de sus logros que los hombres. Como Sí. sí es cierto, o sea, me ha tocado estar en círculos sociales con hombres y con mujeres y realmente sí, sí me ha tocado ver que más hombres hablan de sus logros que estén en esa parte de las mujeres, ¿no? Sí, y fíjate que bueno, el hombre tiende a ser más agresivo hasta biológicamente hablando. Por ahí leí en un libro que los hombres segregamos como 20 veces más testosterona que la mujer, entonces tendemos a ser más territoriales, tendemos a ser más de decir yo hice esto, yo hice el otro, el ego, ¿no? Más grande. Y a lo mejor eso nos ha llevado a ser más competitivos, pero no quiere decir que las chicas no tengan un gran potencial. Yo creo que al contrario, y creo que es bueno resaltarlo, hacerlo ver para que no quede en la oscuridad y que al verse nos demos cuenta que tanto las personas, y no nada más las mujeres, sino cualquier persona que se sienta intimidada, que se sienta menos, se dé cuenta y entonces a lo mejor pueda hacer algo al respecto. Y, y bueno, educarnos, ¿no? Como sociedad, siendo hombre, siendo mujer o bestia, diría mi abuela. Sí, sí, y la verdad, creo que la parte más difícil es identificar lo que es regularmente el primer paso, ¿no? De identificar cómo me siento, que realmente, tendemos mucho nosotros, no sé si como personas o como sociedad, que no estamos acostumbrados a decir cómo me siento o, Sí. o reconocer por las cosas que estamos pasando. Entonces, porque no reconocemos, no sabemos por lo que estamos pasando, no podemos lidiar con eso. Entonces siempre estamos en la primera parte y jamás pasamos a la siguiente parte, ¿no? Sí, ya algo más de educación emocional, ¿no? Sí, así es, tener una muy buena educación emocional. Y, y de hecho estaba bien gracioso porque yo me considero alguien que sé reconocer mis emociones en esa Ujú. parte porque no sé, o sea, fue como he hecho varias introspectivas en base a mí. Y bueno, para no dar más vueltas, en ocasiones como que yo en un círculo social comentaba, ay, no sé, tengo ganas de nadar con zapatos de plomo, ¿no? Y cosas así. Y ya la gente de alrededor se asustaba y todo eso. Y yo, pues no, o sea, es una broma que regularmente hago yo con las personas de mi alrededor y dicen, ay, yo también, ¿no? O cosas así. Entonces, estando en este círculo, me di cuenta que a pesar de eso, yo sé cómo reconocer el... No, o sea, yo esa parte la digo en mi parte ficticia, o sea, nunca va a pasar, pero cuando lo dices, sueltas como esas malas vibras, ¿no? Por así decirlo. Que suelto todos los pensamientos malos diciendo cosas malas, por así decirlo, pero en un entorno ficticio, muy fuera del entorno real, ¿no? Ujú. Sí, Sí, que algunas personas pueden pensar que estás hablando en serio, ¿no? sí, sí, por ejemplo, yo lo identifiqué mucho cuando estábamos jóvenes, que apenas estamos aprendiendo eso.
donde cuántas veces no nos ha tocado escuchar jóvenes o cuando nosotros éramos jóvenes decir, es que nadie me quiere. Y Ujú. decíamos, es que si yo dije que nadie me quiere, literalmente nadie me quiere y por mis papás tampoco me quieren, pues. Entonces, ya cuando lo comienzas a separar, o sea, si hay gente que me quiere, pero yo en ese momento sentía que nadie me quiere. Ujú. Sí, pero era un sentimiento propio, pero sí hay gente que me quiere, o sea, ya en la parte real, sí hay gente que me quiere, pero en la parte ficticia así es como yo me siento. Yo creo que también esa parte, a lo mejor ficticia, entre comillas, pues sigue siendo un reflejo de nuestros adentros, ¿no? Puede ser un reflejo de, obviamente, de cómo te sientes, pero ahí si le escarbamos poquito, probablemente encontremos un montón de cosas de por qué decimos lo que decimos. Y es bien interesante, o sea, ¿por qué decimos lo que decimos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos movemos como nos movemos? Nuestra entonación, nuestra forma de hablar, todo eso comunica algo de lo que somos. Es muy interesante el tema. Y me llevó a pensar acerca por ejemplo, las personas que nos escuchan o que vean después de este video, mmm, compartirles algo también interesante de la parte del síndrome del impostor, porque hay cierto tipo de personalidades que son más propensas a desarrollar el síndrome. Y algunas de las que mencionan las investigaciones son, por ejemplo, la personalidad del perfeccionista, aquel que quiere tener todo perfectamente organizado y cuando no, las ansias llegan, ¿no? Entonces, ese perfeccionista puede ser víctima del síndrome del impostor. También tenemos otro tipo de personalidad que es el experto, el que quiere ser experto en todo, el que todo lo sabe y cuando no lo sabe se pone nervioso y quiere ser siempre perfecto, vaya. Ujú. Tenemos el autoexigente, aquel que se exige de más y de más para que, en la investigación decía, para que no descubran que no soy como ellos creen, ¿no? Es más, puede haber gente que sea experta, especialista, pero súper wow de algún tema y siempre se sienta como impostor a pesar de tener un Nobel, ¿no? O sea, puede ser. Sí, Y viene otro ejemplo ahí de las personas que son muy orgullosas y con tal de que no descubran ficticiamente, a lo mejor como decías, ¿no? Por su orgullo mismo, que no descubran que a lo mejor no saben de algún tema. Y se ponen a investigar mucho, mucho, mucho del tema para que no descubran que no saben, pero en la misma investigación se hacen expertos. Entonces es bien interesante cómo se puede desarrollar esta parte de sentirse impostor, aun cuando eres muy bueno en lo que haces. sí, de hecho, investigando un poquito en el tema, encontré que hay gente con grandes puestos, CEOs, gerentes de multinacionales que se sienten así. Y Sí, regularmente entre puestos más altos, llegan a sentirse más así. es que hay mayor responsabilidad a lo mejor, ¿no? Sí, Te sí, sientes más presionado. sí, por ejemplo, a mí en lo personal me da pavor, poner una empresa y que la gente dependa de mí económicamente. Es como de que, o sea, si una quincena no les puedo cumplir, ¿qué hago? Ujú. Ah, es de las cosas que a mí me da muchísimo pavor, o sea, porque es gente familias que dependen de ti. Sí, claro, sí tienes, entre más responsabilidades perdón, entre más responsabilidad hay más probabilidad de que algo salga mal, ¿no? Y podemos ponernos nerviosos. Fíjate que algo estaba platicando precisamente ayer acerca del tema, en pensar que realmente sí somos impostores, no en un sentido negativo, en el sentido de que, ok, tú llegas a una empresa nueva, a un puesto nuevo, y a pesar de estar calificado para desempeñar esa acción, ese puesto, no te han enseñado lo que tienes que hacer. Es decir, tú eres nuevo, Ujú. entonces vas aprendiendo y de inicio te puedes sentir como impostor porque no naces siendo experto en todo. De manera que con tus bases vas desarrollándote y te vas convirtiendo en eso que necesitas convertirte, pero de inicio no lo eres. Obviamente el síndrome se refiere a algunas cosas más avanzadas, ¿no? Que ya pueden ser un trastorno o que ya pueden ser preocupantes. Pero en términos generales creo que todos somos en algún sentido no impostores, pero pues en búsqueda, ¿no? De convertirnos en algo que queremos ser. Ujú. Así es.
De hecho, Dime. ajá, no, sí, comenta. Te iba a comentar sobre cómo darnos cuenta o cuándo debemos preocuparnos por esto, ¿no? Del síndrome del impostor. Y ahorita que mencionabas la parte laboral, pues es interesante porque puede llegar a afectar tu día a día, la parte laboral. Es decir, si tienes un sentimiento de inferioridad en tu trabajo, a lo mejor puede desembocar en que no te atrevas a pedir un aumento o que no te quieras arriesgar a tomar más responsabilidades y por lo tanto no crezcas y te quedes en el mismo lugar durante muchos años por sentir que no vales, ¿no? Que no vales la pena. O poder postergar tareas por miedo. Ujú. O en el sentido negativo, ¿no? O a la inversa, trabajar mucho más de lo que deberías porque te sientes no calificado. Entonces, en los dos espectros te puede afectar, tanto por sentirte menos como por esforzarte muchísimo. Es decir, puede afectar tu salud. Ajá, Y sí. ahí es donde te puedes empezar a preocupar de que, oye, hay que ver cómo resolvemos esto, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. De hecho, para, para una parte yo siempre he considerado que si tiene que, en lo laboral, tienes que estar saludable tanto físicamente como mentalmente, ¿no? Y emocionalmente. Porque esos sentimientos al final, o sea, se vuelven negativos de alguna u otra manera. Claro, claro. Sí. Sí, sí, se vuelven negativos y ahí es cuando hay que buscar ayuda, ¿no? Ujú. Ayuda profesional. Sí, incluso, o sea, de que realmente la ayuda profesional, por así decirlo, siempre la necesitamos, que no tenemos la costumbre, aquí que nosotros hacemos el podcast desde México, no existe esa costumbre de ir a un psicólogo o a un profesional, ¿no? Por el Sí, estereotipo se que siente se... como, Sí, ándale, como estereotipo, como debilidad, ¿no? sí, como debilidad. Y pues, Sí, y pues todo eso viene pues de antiguas cosas culturales que nosotros fuimos teniendo, ¿no? De hecho, algo que me cambió así como totalmente la vida cuando lo vi fue una entrevista que hubo con una persona, no me acuerdo su nombre, que comentaba, o sea, que te llenan la cabeza de que, tienes que ser el número uno, tienes que ser el número uno, el uno, el uno. Y dices, no, o sea, yo estoy bien a gusto aquí en el 2, estoy en el 2, o sea, si fuera el uno me exigirían más, me pedirían más, no, yo estoy a gusto aquí en el 2. O sea, no, que se vayan para allá todos los unos, que se rompan la cabeza. O sea, yo aquí en el 2 estoy muy bien. Y no por ser conformista, sino porque estás a gusto ahí y le puedes dar prioridad a otras cosas, ¿no? sí, claro. Yo creo que también hay una sobreexigencia social, ¿no? Ajá. Y ahora con los medios masivos de comunicación, todo mundo publica las mejores fotos, los mejores ángulos, todos los viajes, todas las partes del éxito, pero pocos ponen el trabajo que viene detrás, ¿no? Y todo lo que ha costado llegar hasta donde están. Y podríamos caer en esa sobreexigencia y ofuscarnos y quedarnos paralizados por tanta cosa. Y bueno, esa parte que tú dices de no significa que seas conformista, simplemente pues seguir tu camino, ¿no? Seguir tus propios pasos para llegar a donde quieres llegar con las herramientas que quieres usar. No necesariamente tienes que hacer lo mismo que hizo el otro y a lo mejor exigirte de una manera en la que no es lo tuyo, simplemente tienes otro camino y creo que es de respetar cuando tienes un camino distinto al de los demás. Hay Mm. mundo para todos. Así es. Y pues esto, por ejemplo, lo que yo me he dado cuenta que también ha sido de que pues el trabajo duro eh, no es igual al trabajo inteligente, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque regularmente nosotros pensamos que trabajando duro vamos a tener recompensas. Pero hay mucha gente, por ejemplo, como tú comentabas sobre tu curso, ¿no? Que trabajan duro memorizando cosas, pero cosas que no van a usar. Pero si desde el inicio comienzan con, como tú decías que intentas hacer en tu curso, con cosas que sí les van a servir,
Entonces estás aprovechando el tiempo, es un trabajo inteligente. Llevándolo a otra parte, supongamos que a alguien le pagan $1,000 por hacer un hoyo, ¿no? Y él agarra una pala y agarra un pico y comienza a escarbar, ¿no? Y hay otro que también le pagan $1,000 y, y él lo que decide hacer es rentar una retroexcavadora con $300, lo hace en un día, se queda 700 él, 300 para la empresa y en un día o menos ya ganó $700, ¿no? Y la otra persona estuvo 2, 3 días, 4 tal vez, o toda la semana haciendo ese hoyo para ganar los $1,000 libres para él. Entonces, en cuestión de tiempo y esfuerzo, o sea, el que ganó más fue la primera persona, a pesar de que perdió esos $300. Sí, esa relación entre trabajar duro y trabajar inteligentemente, ¿no? Yo creo que sí es necesario, creo que las dos. Creo que, creo que hay que trabajar inteligentemente, pero para poder trabajar inteligentemente hay que informarnos muy bien, hay que conocer más, hay que preguntarle a personas que sepan más que nosotros, a lo mejor hay que leer muchos libros para poder llegar a tener un entendimiento más profundo de las cosas y poder hacer algo distinto. Y la otra cosa, creo que el trabajo duro, creo que también es necesario en el sentido de que en esta nueva era se ha hecho muy popular el tener las cosas de inmediato. Es decir, ahora todo lo queremos rápido, todo lo queremos fácil, pero las cosas que valen la pena y con cómo se llega a ser de verdad excepcional en lo que haces, pues te lleva mucho tiempo, mucha experiencia, mucho trabajo y demás. Entonces yo creo que es una combinación en que hay que trabajar inteligente y ver las maneras que podemos llegar a hacerlo y trabajar duro para tener experiencia para hacer las cosas lo mejor que podamos, ¿no? Sí, de hecho quería llegar a eso también. De que, o sea, es muy distinto trabajar duro y trabajar inteligentemente, pero los que combinan las dos creo que son los que van a conquistar la tierra, ¿no? Por así decirlo. Y de hecho, aquí comenta Alejandro algo muy interesante. Quisiera una opinión de su pregunta. ¿Cómo consideras el éxito en el lugar número 2, dejando de lado el conformismo como comentabas? Si, ¿cómo consideras el éxito en el lugar número dos? Bueno, yo creo que para empezar habría que ver desde dónde estamos viendo el éxito, ¿no? Porque creo que hay un éxito personal, un éxito social, un éxito familiar, o sea, hay un éxito dependiendo desde dónde se esté, desde la óptica, ¿no? ¿Quién está definiendo el éxito? Y si tienes un éxito personal y a lo mejor ese conformismo, dice, dejando de lado el conformismo, va muy bien. Entonces, dejando, si ya dejamos de lado el conformismo, habría que ver, enfocarnos en quién define el éxito, ¿no? Si para ti el éxito es tener una familia funcional, bonita, etcétera, y lo logras, perfecto. Pero si a lo mejor tu éxito es tener 10 yates privados y trabajar con ellos, va a ser diferente el éxito. Creo que depende de quién lo perciba, es como vamos a llegar al éxito. Sí, ¿Tú cómo ves? es que al final el éxito es una percepción personal. Para mí puede ser una persona exitosa muy diferente a como tú te consideras una persona exitosa, ¿no? Pero reconocer distintos tipos de éxito también es importante. O sea, de que dicen, no ha crecido profesionalmente, pero es una persona que está dedicada a su comunidad, que ayuda a su familia, que tiene una muy bonita familia. Entonces eso también es éxito. Tal vez no se Sí, vea, y no, de... sí, Adelante. no se vea reflejado económicamente, pero es un éxito, es algo que costó trabajo. Sí, y aparte dice en el lugar número 2. O sea, estás muy cerca del uno, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena tomar eso en cuenta, ¿no? El éxito en el lugar número 2, estás pues muy cerca del uno. Y sí, como lo dices, el que lo piensa dentro de sí mismo se juzgará con una vara muy distinta a cómo nos juzgarán en la parte social. Naturalmente, tampoco puede ser que
que a lo mejor no hayas hecho nada y que tú te consideres exitoso por eso, ¿no? De hecho, hay un síndrome Dunning-Kruger, ¿qué se llama? ¿Sí? Que es el opuesto al síndrome del impostor, aquel que cree que sabe mucho y no sabe nada, ¿no? O sea, puedes considerarte exitoso sin serlo, y no por considerarte exitoso, pues ya lo eres, ¿no? Ajá. Creo que sí habrá una medida para ver esa parte del éxito, aunque sí sea personal. Creo que también hay ciertas cuestiones o ciertos valores universales que habría que tener en cuenta, ¿no? Sí, En muchas cosas. sí, por ejemplo, cambiándolo de contexto, en el mundial, ¿no? De fútbol, que siempre decimos, que el quinto partido, y supongamos que el 2022, llegamos al quinto partido, no ganamos la mundial, pero sí llegamos al quinto partido. Sí, a comparación Ujú. de toda la historia que se ha tenido por detrás de los equipos mexicanos en el nuevo siglo, no se ha llegado al quinto partido, pero ellos fueron exitosos al llegar al quinto partido. Sí, fíjate que hay una parte muy interesante acerca de, ok, puede ser que no seas exitoso y hay que reconocerlo, ¿no? Pero tampoco se acaba el mundo. Ujú, Es decir, mm, ya hemos comentado, por ejemplo, con los compañeros que te comenté hace rato, con Luis Amanigo, con Juan Verdejo, con Carla Medrano también, platicando acerca de los temas de que ahora para todo te dan trofeo de participación, ¿no? ujú. O sea, te dan un sentido falso del éxito, y creo que también necesitamos saber cuando fracasamos. Y no tiene nada de malo, es decir, si tu éxito era llegar a tal lugar y no llegaste, pues no tuviste éxito, ¿no? Fin, o Ujú. sea, sí es así, sí no tuviste éxito, pero entonces puedes mejorar. Decir, ok, no lo logré, ¿qué puedo hacer para entonces lograrlo o hacerlo mejor? En uno de los podcasts que tuvimos hace poco con mi compañero Luis Amaniego, en el video podcast, que está en YouTube también, por cierto, hablábamos acerca de eso, de que, oye, es que vas a fallar en la vida y está bien, hay que fallar mejor la próxima vez, y eso puede ser una parte del éxito. Te estás acercando a un objetivo por medio de un montón de fallas y Ujú. no hay problema. Sí, así es. De hecho, las veces que yo considero que la manera más no positiva, sino más orgánica de ver esta parte es aceptar tu éxito como aceptas aceptar tus fracasos como aceptas los éxitos, ¿no? En ocasiones. Abrazarlos con fuerza y decir esto me equivoqué, pero yo lo hice. O sea, yo me equivoqué. Claro. Yo me equivoqué y aprender de eso, de que, o sea, sí la regué en esto, sí tenía que haberlo hecho de esta manera, pero ya sé que no lo tengo que hacer de esta otra manera. Sí, vas aprendiendo, ¿no? Con la experiencia, con los años, con la vida. Sí, entonces abrazarlos de esa manera que digas, oye, o sea, sí me he equivocado y todas esas cosas en las que yo me he equivocado me llevaron hasta este lugar. Sí, por ejemplo, si me dijeran, volverías, si te fueras 10 años atrás, y tuvieras que vivir toda esa parte de tu vida otra vez, ¿lo volverías a hacer? Claro que sí, porque actualmente me gusta la persona que soy ahora. Sí, Sí, claro. y todos esos fracasos me llevaron a este punto. Sí, yo creo que también sabe muy bien el fracaso, ¿no? Bueno, como decías hace rato, de que me gusta mucho aprender cosas, y ese sabor de no saber también es disfrutable, ¿no? Así es. Que vas Sí, sintiendo cómo vas creciendo. sí, y para concluir, ya con este podcast, ya llevamos una hora, se nos fue bastante rápido. Sí. este, ¿cómo concluirías este tema? Bueno, concluir el tema invitando a las personas que lo han escuchado, que si se han sentido con el síndrome del impostor, revisen, investiguen las partes, vean cómo se sienten, busquen ayuda, o ellos mismos pueden revisarse a sí mismos y decir, ok, puedo hacer algo para mejorar. Es decir, a cualquier persona que se sienta de alguna forma negativa o que necesite ayuda, pues alentarlas a buscar soluciones y ver cómo podemos desenredar este nudo
si es que lo tienes. Y si no lo tienes, pero conoces a alguien que lo puede tener, alentarlo también a buscar soluciones, ¿no? Es Sí, una buena manera de darles un mensaje a las personas que nos escuchan. así es. De hecho, yo considero que este tema es totalmente personal, porque nadie externo nos puede decir cómo sentirnos, ¿no? Así Entonces, es. entonces, realmente es nosotros vamos a luchar con eso posiblemente solos. Va a haber gente que nos va a apoyar, pero la lucha la vamos a tener que hacer nosotros. Y también quisiera agregar, no somos eruditos del tema y realmente como verán, el podcast está orientado a la parte de tecnología, pero sé que este tema es bastante recurrente en la parte tecnológica y en otros ámbitos, ¿no? Y realmente creo que todo este esfuerzo, aunque sea que ayude a una sola persona, se hizo el esfuerzo suficiente, ¿no? Haber hecho 8 podcasts anteriores, realizar el noveno, para que haya alguna persona que aprovechó esto, creo que valió la pena, ¿no? Sí, claro, yo creo que nosotros somos los que aprendimos más, ¿no? Al investigar el tema y al platicarlo. Entonces, sí. Sí, También sí, agradecer a las personas que nos están apoyando, que nos están viendo o que comentaron aquí, que hicieron más sabroso este podcast, ¿no? Con sus preguntas, nos ayudaron a hacerlo crecer. Entonces, muchas gracias a ellos también. muchísimas gracias por estar ahí. Y para concluir, no sé si nos puedas compartir algo que consideras que ha cambiado tu vida. Creo que sin lugar a dudas lo que ha cambiado mi vida es la lectura. La lectura desde niño. Recuerdo haber visto un librero en casa y había varios libros. Uno de ellos era de psicología, otro era de matemáticas, otro era del universo. Y son cosas que me forjaron en ese momento y me hicieron leer también algunos libros de filosofía. Eh, pues estudié la carrera en psicología, también estudié la de filosofía gracias a esos libros. Y creo que la lectura, pues hasta la fecha es y será algo que edifique en ti, depende de lo que leas, aprendas bueno, de una infinidad de personas, de autores, de científicos, de lo que tú quieras vas a encontrar en los libros. Creo que eso es algo Ujú. que me ha cambiado la vida por completo, el hábito de la lectura, y se lo recomiendo ampliamente a todos. Sí, el conocimiento del mundo está escrito, ¿no? Claro. Y Sí, se va generando cada vez más todos los días. sí, entonces el negarnos a leer, creo que es perder mucho conocimiento. Así es. Y ya para acabar, no sé si tengas alguna pregunta hacia mí. Sí, claro. Los planes a futuro de este podcast, ¿hacia dónde va dirigido? ¿Cuáles son tu meta? Algo que digas tú, me apasiona hacer este podcast y quiero llegar a. Fíjate que eso ahorita ha ido por metas a corto plazo, ¿no? Este podcast, porque una de las cosas que me ha servido totalmente es fijarme metas a corto plazo, por así decirlo, y cada vez más largas. Y, pero algo que me gustaría hacer con este podcast, y lo he comentado desde el principio, que es apoyar a la gente a que se acerque al mundo de la tecnología, a que no le tengan Ujú. miedo, que a pesar de que no estudiaron esta carrera, programación, tecnologías de la información, mecatrónica, electrónica, todo ese tipo de carreras, se están abriendo nuevos puestos como inteligencia artificial, que caben muchos matemáticos, o, o Google Analytics, que es para personas que sepan de mercadotecnia, ¿no? Entonces, toda esta parte está en crecimiento y se van a generar muchísimos empleos. Entonces, este podcast yo considero que lo estoy haciendo para apoyar a la gente que lo está escuchando, a que se animen a entrar a este mundo, porque muchos empleos viejos se van a perder totalmente, en cuestión de que ya no vamos a tener cajeros, las personas que están pasando la comida, ¿no? Que, de seguridad también pueden cambiar muchas cosas, incluso los choferes que ahora están intentando entrar con los autos que se manejan solos. Entonces,
Sí, claro. se van a perder muchos empleos, pero se van a crear, como dicen, el 50% de los empleos se va a perder, pero se va a generar un 75%. Sí. Y lo estamos viendo hoy en día, o sea, ¿quién iba a pensar que los editores de video ahora iban a ser muy, muy cotizados, ¿no? Por todo el contenido que se está generando en internet. Sí, Entonces, cada día se genera más, como bien decíamos. sí, entonces creo que es a donde quiero llegar. Quiero apoyar a la comunidad de que están entre la tecnología y el mundo no digital, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Creo que para allá voy, si me lo planteas de esa manera. No, excelente, excelente. Creo que es algo muy, muy bueno. Y nuevamente gracias por invitarme, por esta tarde de charla. Y agradecerte a ti y a todos los que nos escuchan, los que están aquí en los comentarios. Y pues nada más estamos al pendiente para cualquier nuevo podcast, estarte siguiendo y ver qué más produces por aquí, ¿no? Creo que sería muy interesante seguir viendo. Así es, muchísimas gracias. Ya para despedirnos, algo que quisieras concluir. Pues eso, el seguir transformándonos, el seguir creciendo, invitar a la gente a escuchar más podcasts. Si no lo han hecho y esta es la primera vez que lo hacen o ya tienen algunos canales que siguen, pues difundirlo, ¿no? Difundir a las personas que están creando contenido de manera local también y que aprovechemos las herramientas electrónicas pues para hacernos crecer a nosotros mismos, ¿no? También los invito a escuchar el podcast que tenemos en el otro canal. Si buscan Jorge Millán MX en Google, les va a salir un montón de cosas, desde cursos, talleres, charlas, libros, artículos y otro podcast que tenemos por ahí. Entonces, invitarlos a seguir consumiendo contenido de calidad como este. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y a ti también. Muchísimas, muchísimas gracias y sí, o sea, los invito aquí abajo van a estar las redes sociales de Jorge si lo están buscando. También está tu canal de YouTube, tu canal de Spotify. Bueno, no sé cómo se le diga en Spotify, pero están totalmente invitados y muchas gracias por estar aquí. Y con esto cerramos esta edición de DC8 Podcast. Muchas gracias por estar aquí. Este, Muchas gracias también. tengan un excelente día y nos vemos el siguiente sábado a la misma hora. Nos vemos. Hasta luego.